Hola estudiante del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática, y hoy te invito a desarrollar conmigo el siguiente tema: situaciones problemáticas de prisma cuadrangular, segunda parte. Situaciones problemáticas de prisma cuadrangular. El propósito de la clase de hoy es resolver situaciones problemáticas que involucren la utilización de fórmulas de volumen y capacidad de un prisma cuadrangular. Observemos esta situación. Male se encuentra en su jardín, tiene una maceta y quiere cargarla con abono. Su pregunta es: ¿cuántos centímetros cúbicos de abono necesitaré para llenar la maceta? Vamos a ayudar a Male a responder su pregunta. Empecemos con situaciones problemáticas de prisma cuadrangular, segunda parte. Para eso recordemos los pasos de Paul. Ya comprendemos el problema, elaboramos un plan, ejecutamos el plan y comprobamos la solución obtenida. Veamos un ejemplo. En un envase con forma de prisma cuadrangular, cuya base mide 5 centímetros de lado, caben 250 centímetros cúbicos de aceite. Podemos observar este envase que contiene aceite. La pregunta es: ¿cuánto medirá su altura? ¿Se puede saber cuánto tiene de altura un envase con estos datos? Tenemos el lado de la base y tenemos su volumen. Comprendemos el problema, para eso vamos a determinar los datos. El prisma cuadrangular tiene 250 centímetros cúbicos de volumen. Tenemos el dato, 250 centímetros cúbicos de volumen, y el lado de la base mide 5 centímetros. Con eso vamos a calcular la altura. Elaboramos un plan para poder resolver el problema. Como el prisma tiene 250 centímetros de volumen y sabemos que el volumen es la multiplicación del área de base por la altura, entonces debemos despejar su altura de esta fórmula. Pero vamos a necesitar para eso conocer el valor del área de base. Hallamos con la fórmula de área de base, acuérdate que estamos en un prisma cuadrangular, entonces el área de base, su fórmula es L al cuadrado. Ejecutamos el plan. Calculamos primero el valor del área de base. Como la base tiene un lado de 5 centímetros de lado, entonces reemplazando en la fórmula vamos a obtener que el área de base mide 25 centímetros cuadrados. Hallamos la altura del prisma partiendo de la fórmula de volumen. Volumen es igual a área de base por la altura. Reemplazamos el volumen por su valor, 250 centímetros cúbicos, reemplazamos el área de base también por su valor, 25 centímetros cuadrados, multiplicamos por la altura. Vamos a tener que despejar la altura de acá, ecuación de primer grado, te vuelvo a repetir, es lo que vamos a aplicar. Como la altura está multiplicando con el 25, 25 pasará al primer miembro con la operación contraria, que es la división. 250 dividido 25, obtenemos a la altura de 10 centímetros. Comprobamos la solución obtenida. Como al despejar obtuvimos la altura, si sustituimos el valor de la altura de 10 centímetros en la fórmula de volumen, área de base por altura, podemos comprobar que se cumple la igualdad. Mira, volumen 250 centímetros cúbicos, área de base 25 centímetros cuadrados y la altura es de 10 centímetros. Al multiplicar 25 por 10, también obtenemos el valor de 250 centímetros cúbicos, o sea, estamos llegando a una igualdad
entonces podemos saber que la altura del prisma es la correcta. La altura del envase que contiene aceite es de 10 centímetros. Ejemplo número 2. Juan tiene un envase con forma de prisma cuadrangular que desea utilizar como azucarero. Desea conocer qué cantidad de azúcar puede contener el envase. Sabiendo que el área lateral es de 360 centímetros cuadrados y el lado de base es de 6 centímetros, ¿cuánto tendrá de capacidad? Acuérdate que si vas a calcular lo que cabe dentro de un recipiente, entonces tienes que calcular la capacidad del recipiente. Pero vamos a comprender mejor el problema. Determinamos los datos. La caja tiene 360 centímetros cuadrados de área lateral y 6 centímetros de lado de base. Sacamos los datos acá. L, 6 centímetros, AL de área lateral, 360 centímetros cuadrados. Acá tenemos el envase. Como queremos cargar azúcar dentro, entonces lo que tengo que hallar es la capacidad. Pero para hallar la capacidad, siempre voy a necesitar desde luego del volumen. Acá te vuelvo a recalcar que estamos trabajando con un prisma cuadrangular. Su base es cuadrada. Elaboramos un plan. Como la caja tiene del lado de base 6 centímetros y de área lateral 360 centímetros cuadrados, entonces, dada la fórmula de área lateral, debemos despejar su altura. Como no tenemos el perímetro de base y sabiendo que la base es un cuadrado, utilizamos la fórmula de perímetro igual al lado por 4. Ejecutamos el plan. Calculamos el valor del perímetro de base. Perímetro de base es igual al lado por 4. Dijimos que el lado mide 6 centímetros, multiplicamos por 4, obtenemos que el perímetro de base es de 24 centímetros. Del valor del área lateral vamos a despejar la altura. La fórmula de área lateral es perímetro de base por altura. Reemplacé el área lateral por su valor, 360 centímetros cuadrados. Reemplacé el perímetro de base de 24 centímetros y tengo que despejar de acá la altura. Aplicando lo que sabemos de ecuación de primer grado, la altura está multiplicando con el número 24, por tanto el 24 pasará con una operación contraria, es decir, va a pasar a dividir 360, vamos a dividir entre 24 y vamos a obtener que la altura es de 15 centímetros. Hallamos el área de la base. Como la base es un cuadrado, pongo la fórmula L al cuadrado. L es de 6 centímetros. Al elevar al cuadrado, el área de base es de 36 centímetros cuadrados. Hallamos el volumen. El volumen es área de base por altura. Área de base 36 centímetros cuadrados por la altura de 15 centímetros. Obtengo que el volumen es de 540 centímetros cúbicos. ¿Por qué estoy hallando el volumen? Vamos a recordar otra vez el problema. Porque quiero saber la capacidad de este envase. Si no sé el volumen, entonces me va a costar desde luego saber también su capacidad. El volumen es de 540 centímetros cúbicos. Para obtener la capacidad vamos a utilizar esta relación. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Y si yo tengo 540 centímetros cúbicos, entonces estoy teniendo 540 mililitros. Para que tengas una idea, 540 centímetros cúbicos viene a ser, puedes observar y recordar esto, 540 cubitos pequeñitos como estos. Es lo que cabe en ese recipiente que él quiere cargar azúcar. Entonces, 540 de estos cubitos es igual a 540 ml porque te acordarás que en cada cajita de este tamaño caben 1 ml, ya sea de un líquido, en este caso va a ser de azúcar. Comprobamos la solución obtenida.
Como al despejar obtuvimos la altura, vamos a sustituir la altura de 15 centímetros en la fórmula de área lateral y vamos a obtener una igualdad. 360 centímetros cuadrados nuestra área lateral, 24 centímetros nuestro perímetro y 15 centímetros es nuestra altura. Multiplicamos 24 con 15 y obtenemos también el mismo valor que lo que tenemos a la izquierda, 360 centímetros cuadrados. O sea que llegamos a una igualdad. Entonces podemos saber que el volumen del prisma que acabamos de calcular es el correcto. La capacidad del envase es de 540 mililitros. Evaluemos la clase de hoy. Resolvamos esta situación problemática. La empresa Real construirá un tanque de agua en la ciudad de Altos con forma de prisma cuadrangular que tendrá 40 metros de perímetro de base y 15 metros de altura. Queremos saber cuál será su capacidad, o sea, cuántos litros de agua se va a poder cargar dentro de este tanque de agua. Eso es lo que nos está pidiendo calcular. Observemos el tanque, tiene forma de prisma cuadrangular. Comprendemos el problema, determinamos para eso los datos. El prisma tiene 40 metros de perímetro de base y una altura de 15 metros. Podemos ver entonces perímetro de base, 40 metros, altura, 15 metros. La incógnita, la capacidad del tanque, cuántos litros de agua van a caber dentro. Elaboramos un plan. Como el prisma tiene 40 metros de perímetro de base, entonces debemos despejar el lado de la base de la fórmula de perímetro. Una vez obtenido el lado de la base, podemos hallar el área de la base mediante su fórmula área de base igual al lado al cuadrado. Por último, podemos calcular el volumen y después del volumen vamos a poder saber cuál es la capacidad del tanque. Ejecutamos el plan. Calculamos el valor del lado de la base, ponemos la fórmula de perímetro. Como el perímetro mide 40 metros y la fórmula es lado por 4, el 4 pasará al otro miembro, al primer miembro, como una división, 40 metros dividido 4, voy a obtener el valor del lado, en este caso el lado va a ser igual a 10 metros. Una vez que ya sé el valor del lado, puedo calcular el área de la base. Acuérdate que estamos en un cuadrado, área de base es L al cuadrado. La L mide 10 metros, si yo elevo al cuadrado 10 metros voy a obtener 100 metros al cuadrado. Ahora calculamos el valor del volumen con su fórmula área de base por altura. Como el área de base es de 100 metros cuadrados y la altura es de 15 metros, mi volumen va a ser de 1500 metros cúbicos. Como ya sabemos el valor del volumen, recordemos la relación que hay entre el metro cúbico y el litro. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. El volumen del tanque que se va a construir es de 1500 metros cúbicos. Multiplicamos entonces el número 1500 por 1000 y vamos a obtener 1.500.000 litros. Comprobamos la solución obtenida. Como se puede observar, el volumen equivale a 1500 metros cúbicos. Por lo tanto, al multiplicar por 1000, la cantidad pasa a litros. Entonces, por simple inspección, podemos comprobar que el resultado es el correcto. Podemos saber que la capacidad del prisma es la correcta, es decir, el tanque que se va a construir en la ciudad de Altos y tiene forma de prisma cuadrangular es de 1.500.000 litros. O sea, 1.500.000 litros de agua van a caber en ese tanque. Llegamos a la conclusión de la clase del día.
¿Te acuerdas de la pregunta que se había hecho Male? Estaba en su jardín y se había preguntado cuántos centímetros cúbicos de abono necesitaré para llenar la maceta. Male necesitará medir la base de su maceta. También va a tener que medir la altura que tiene esta maceta y llevarlo a la fórmula de volumen. El volumen es el área de la base por la altura. Si multiplica estos tres numeritos, ella va a poder saber cuántos centímetros cúbicos de abono va a necesitar. Observamos un resumen de las fórmulas del prisma cuadrangular: área lateral, perímetro de base por altura, volumen, área de base por altura. Área de base es lado al cuadrado y perímetro de base es lado por 4. Finalizamos así la clase del día, situaciones problemáticas de prisma cuadrangular. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.